Hola, buenas noches. Todos los miércoles, cada semana, con ustedes el programa Pulso Ciudadano, que les lleva el Grupo Municipal Socialista de Ayuntamiento de Marbella. Hoy nos acompaña Ricardo López, que como saben es viceportavoz del Grupo Municipal Socialista y secretario general del Partido Socialista en San Pedro Alcántara. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece. Hay una nota, nos llegó una nota a nuestra redacción relacionada con las mesas de contratación, que es cierto que alguna vez que otra la oposición pues daba sus quejas relacionadas con la no presencia de la oposición en estas mesas. Ahora ha llegado esta nota diciendo que se abre la mano, vamos a decirlo así, para que esté la oposición. Aquí, ¿qué tiene que decir el Grupo Municipal Socialista, Ricardo? Sí. De hecho, la señora alcaldesa, a principio de esta semana, comentaba que con su buena generosidad y su magnífica voluntad de transparencia iba a permitir a los grupos de la oposición, a cada uno de los distintos grupos, poder estar y asistir a las mesas de contratación. Bueno, decirle a todos los ciudadanos que nos están escuchando que esa es una obligación que tiene cualquier municipio, es decir, cualquier persona, Pepe, cualquier persona, sea del partido político que sea o no sea de ningún partido político, tiene el derecho, según el artículo 83 de la Ley de Contratación Pública, tiene el derecho de poder asistir a las mesas de contratación. Perdona, cuando dice asistir, pero ¿con derecho a voto en esta ocasión? No, con derecho, digamos, a tomar decisiones. Tampoco. No. A ver que todo el proceso se realiza de forma transparente. Eso es lo que la señora alcaldesa dice que nos va a permitir a los grupos de la oposición. Una cosa que de por ley debería de estar funcionando de forma normal. Ahora bien, nosotros lo que pedimos realmente es que si ella quiere generar transparencia dentro del municipio y dentro de la gestión de la propia alcaldesa, de la propia Ángeles Muñoz, lo que debe de permitir es que los grupos de la oposición estemos dentro de las mesas de contratación para ver las plicas, es decir, para ver las propuestas que hacen las distintas personas o empresas que se quieren optar por efectivamente ofertar un concurso público. Eso, ahí es donde está el medio de la cuestión. Hay que decir que ir a una mesa de contratación donde se abren las plicas y decir, pues esto le corresponde a fulanito, a menganito, no es lo que nosotros estamos buscando, sino lo que nosotros buscamos realmente es la transparencia real que supone estar dentro de todo el proceso, tener conocimiento de primera mano de cuáles son las propuestas que se hacen, tener conocimiento del contenido de esas propuestas, cosa que a día de hoy no está vetada, incluso habiendo pedido por escrito tener acceso a determinados expedientes, no hemos podido conseguir esos expedientes, y ahí es donde realmente está la transparencia, porque asistir a un paripé donde hay una mesa que se abren las propuestas y se dicen, bueno, pues los técnicos han decidido que le corresponde a fulanito o a menganito, eso no es nada nuevo, eso, como te decía, es obligatorio por ley, que cualquier persona que lo solicite puede estar, sea partido político o no, Pepe. Tú puedes mañana irte a una mesa de contratación, sentarte allí y ver que todo se hace de forma transparente. Y no es nada extraordinario. Como te decía, aparece en el artículo 83 de la Ley de Contratación del sector público. En la invitación que hace a la oposición a que asista a la mesa de contrataciones, aparte de las notas que han mandado a prensa y demás, ¿habéis recibido notificación oficial del tema y se explica los contenidos, digamos, la responsabilidad que vais a tener en esa mesa de contratación? Ninguna. Esto es todo fuegos de artificio, como nos acostumbra la señora alcaldesa. Yo te voy a poner un ejemplo para que tú lo entiendas. Tú imagínate que mañana la señora alcaldesa dice en rueda de prensa que va a permitir a la oposición asistir a los plenos, porque ella es muy transparente y permite que los miembros de la oposición hablen durante 3 minutos en el pleno del ayuntamiento. Todo el mundo diría, oh, qué maravilla. La señora alcaldesa es una alcaldesa excepcionalmente transparente. No, es que es un derecho que tenemos.
Es más, diría yo incluso hasta en algunas ocasiones una obligación en el caso del Pleno. Pues nosotros lo que queremos es que no nos interesa asistir a las mesas de contratación. A nosotros lo que nos interesa es formar parte del proceso de la mesa de contratación. Como participar, es decir, como de una manera activa, claro. Efectivamente, tener conocimiento de primera mano de las distintas propuestas que se plantean, tener conocimiento de cuáles son los criterios, ver por qué se puntúa más determinadas cuestiones sobre otras, cuáles son los criterios políticos o técnicos que se están utilizando, se están llevando a cabo. Ahí es donde queremos nosotros tener esa información, que ahí es donde se puede ver si las contrataciones que se están llevando a cabo son o no son ortodoxas, por llamarlo de alguna forma. De hecho, desde el Partido Socialista nosotros denunciamos muchas veces malas prácticas. El día de ayer hicimos una rueda de prensa donde poníamos de manifiesto cómo se había concedido o se había adjudicado 3 chiringuitos en la parte de arriba del soterramiento a personas ligadas directamente al Partido Popular y Ángeles Muñoz. Y lo decíamos así porque así ha ocurrido. ¿Es ilegal? Pues probablemente no, pero es una denuncia política. No es razonable, nadie se cree que por arte de Birli Birloque el cuñado o el excuñado de la señora Ángeles Muñoz tenga un chiringuito que el... Está hablando del Boulevard, ¿no? Del Boulevard de San Pedro, efectivamente, tenga uno de los chiringuitos del Boulevard, de los 3 que hay. No es razonable que Troyano, que había sido teniente de alcalde en San Pedro de Alcántara, pues su sobrino sea también otra de las personas que le ha tocado el chiringuito. Y por último, esta gran familia de los Aguado, que no nos olvidemos que el Aguado principal es el abogado directo de la señora alcaldesa, su hermano es el que redacta los proyectos de obra de la gran mayoría de las obras que se producen en este municipio, el sobrino es el que hacen los vídeos tipo Video Happy, que por cada uno de esos vídeos ha recibido 4.000 euros, o es el que tiene dueño y propietario de los periódicos Marbella y San Pedro Directo, donde son panfletos de propaganda en favor de la señora alcaldesa, y curiosamente a uno de los socios de ese periódico le dan el 3er chiringuito. Y esto parece un entramado de amigueo y de... Quiere decir que todo queda en casa. Todo, Pepe, por desgracia todo. Y cuando uno, si lo ve de forma aislada, dice, bueno, habrá sido casualidad. Pero cuando uno está viendo sistemáticamente... Pero ahí habrá habido un concurso público, sí, ¿no? Sí. Ahí es donde nosotros queremos estar. Es decir, dentro del concurso público y poder saber de primera mano por qué se ha decidido que más del 50% de los puntos que se reciben son puntos subjetivos. ¿Por qué no pueden ser puntos? Digamos los condicionantes, ¿no? Efectivamente. Y que esa puntuación sea la más rigurosa posible, en el sentido de que todo el mundo tenga las mismas condiciones. Es que estamos en un país donde técnicamente se supone que todos los ciudadanos somos iguales. Pepe. Estamos en un país y desgraciadamente que la ciudadanía en general está pidiendo a la clase política transparencia, entre otras cosas. Efectivamente. Transparencia. Y se me ponen, y como te decía, se me ponen los pelos de punta cada vez que pienso que en este país y en este municipio no todas las personas somos iguales. Pepe, no todas las personas, y me indigna decirlo, y además me indigna reconocerlo, porque en otras ocasiones uno hace oídos sordos, se pone la orejera y dice, no, la justicia es igual para todo el mundo, todo el mundo tiene los mismos derechos, y uno se quiere autoconvencer de determinadas cuestiones. Pero cuando uno ve un momento, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, que sistemáticamente no es cierto, al final acaba uno diciendo que esto hay que cambiarlo. Y hay que hacer las cosas de otra forma. Y hay que tener de verdad voluntad de generar transparencia. Y dejar a todo el mundo que hable y dejar a todo el mundo que opine sobre determinadas cuestiones. ¿Cuál es el miedo, Pepe? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué se hacen este tipo de cuestiones intentando tapar y por la puerta de atrás? Porque hay cosas que ocultar. Si no hubiese cosas que ocultar, cualquiera que mire lo que vea, pase por delante, vea la habitación, donde estamos, vea el ayuntamiento y vea que todo está absolutamente impoluto. Pero en este caso no es así. Ricardo,
Ya te he comentado el tema de la transparencia, que el ciudadano lo que pide es máxima transparencia. Y en la nota que manda el ayuntamiento, el equipo de gobierno, termina diciendo, dice, para seguir avanzando en materia de transparencia, con relación a la nota que manda. Y yo ahora te pregunto a ti como grupo de oposición, ¿ves perfiles de cambio de actitud por parte del equipo de gobierno? ¿Ve esa necesidad que tiene cualquier municipio de ser lo más transparente posible? ¿Ve, digamos, síntomas de que se están ejecutando, se están realizando este tipo de actos importantísimos, mayor transparencia? No, Pepe, no. Y de verdad que me indigna. Yo el otro día se lo decía a Félix Romero, el portavoz del Partido Popular. Digo, Félix, estoy harto, estoy indignado de cómo estáis llevando a cabo la política dentro de este municipio. Porque no solamente no se ve signos de cambio de transparencia, sino que ni siquiera escuchan que hay otra forma de hacer política. Les resbala, Pepe. Ni siquiera le entra por un oído. No es que le entra por un oído y sale por el otro. Ni siquiera le entra. Hay actitudes sistemáticas por parte del equipo de gobierno de ocultación de información, de ir bordeando siempre la legalidad al objeto de ir haciendo lo que quieren, utilizando el orden y mando, utilizando una política contraria a los ciudadanos, utilizando una falta de sentido común donde la prioridad, como te decía, no es el ciudadano, son las empresas, son los amigos. Y eso llega un momento en el que tiene que cambiar, tiene que llegar a que los ciudadanos conozcan qué es lo que está pasando. No puede ser que nosotros nos tengamos que enterar de información porque la información está oculta. Hablaban hace unos cuantos días del coche oficial de la señora alcaldesa. Bueno, pues ella tiene un coche oficial y luego ha comprado uno nuevo para desplazarse a distintas ciudades grandes. ¿Habla del Audi? Del Audi, efectivamente, el famoso Audi. Pero no es para el servicio de policía. No, no lo es. Eso es insultar la inteligencia. Es como decía antes, como cuando hablábamos al principio de las mesas de contratación. Si la ley te obliga a que cualquier ciudadano vaya y asista a esas mesas de contratación, me está usted insultando mi inteligencia cuando me da permiso para ir. Digo, pues esto es lo mismo. Insulta la inteligencia del ciudadano cuando dicen que no, es un coche que se ha utilizado o se ha comprado para la policía por si algún día necesitamos un coche de alta gama para poder hacer investigaciones en el término municipal. Actuaciones policiales, ¿no? Y estas son palabras textuales, Pepe, del portavoz del Partido Popular, Félix Romero, que es precisamente el delegado de Seguridad Ciudadana. Es decir, cuando a ti te dicen eso, tú dices, hombre, mire usted, ya ni siquiera engañando, está insultando mi inteligencia. Lo mismo ocurre cuando hablamos de los presupuestos, lo mismo ocurre... Eso, ahí quisiera entrar te lo digo por el tiempo, porque ese no va al tiempo, ¿no? Siempre nos pasa lo mismo, pero cuando lo que tú quieras, Pepe. Pasar de lleno, quisiera saber la postura, la opinión, la razón de ser de estos presupuestos desde la perspectiva de la oposición. ¿Cómo lo ves? ¿Son presupuestos acorde con la necesidad de la ciudad? ¿Son presupuestos inflados, no inflados, etcétera, etcétera? ¿Cuál es, digamos, el comentario o la opinión que tiene el Grupo Municipal Socialista de estos presupuestos que han sido aprobados? Sí, son unos presupuestos que pasan de 214 millones de euros que habían presupuestados para el ejercicio 2014 a 250 millones de euros. ¿De dónde vienen esos ingresos de más? Primero vienen, evidentemente, de los impuestos de los ciudadanos, pero es que después viene de una mayor deuda del propio ayuntamiento. Este ayuntamiento se va a endeudar, según los presupuestos, en casi 30 millones de euros en el ejercicio que viene. ¿Para qué? En principio, dice la señora Muñoz que es para devolver el préstamo a la Junta de Andalucía. Para pagar la deuda, que dicho sea de paso, voy a preguntarle también porque es lógico que te pregunte ese rifirrafe de Junta de Andalucía, y Junta de Andalucía no se pronuncia, por lo menos yo no lo veo, ¿no? Pero no obstante, tú que perteneces al PSOE,
si puede explicar algo esta situación, si es cierto todo lo que se dice, el maltrato, por ejemplo, la deuda, la famosa deuda de los 100 millones que aportó la Junta para poder salir del Myanmar que teníamos en aquellos momentos, etcétera, etcétera. Quisiera, pero primero explícanos el tema de los presupuestos. Vale, yo te entro perfectamente sin ningún problema a contarte cuál es la realidad del tema de los 100 millones y la realidad de las inversiones de la Junta de Andalucía. Pero, no obstante, entrando primero en los presupuestos, hemos pasado de 214 a 250 millones de euros. Ese incremento se produce porque nos volvemos a endeudar. Nos vamos a entidades financieras, o eso es lo que aparece en los presupuestos, entidades financieras, para pedir préstamos. ¿Para qué? Entre otras cosas, para que la señora Muñoz pueda invertir dinero en el propio municipio. Se aumenta el gasto en inversión. Y ahora me pregunto yo una cosa. Si hay un volumen sustancial de pequeñas obras que son las que se denominan el plan de barrios, que llega a 4 millones de euros, que son obras, como decía, de eliminación de barreras arquitectónicas, sobre todo en las aceras, donde... Y de menor cuantía, ¿no? Efectivamente, que todas y cada una de ellas la adjudica a dedo la señora alcaldesa y su equipo de gobierno, cuando perfectamente la podrían hacer los servicios operativos. Tenemos a trabajadores municipales, Pepe, trabajadores municipales más que cualificados para desempeñar este tipo de obras menores. Siempre lo ha habido, ¿no? Siempre, y siempre lo han hecho ellos. ¿Qué ocurre? Que ahora el sistema cambia. ¿Por qué necesita este ayuntamiento más dotación, más dinero? Precisamente para poder seguir pagando a pequeñas empresas para hacer pequeñas obras, y todas y cada una de ellas dadas a dedo. ¿Es ilegal? No. ¿Es inmoral? Sí. ¿Es indecente? También. Y eso es lo que hace esta señora. Aparte, lo que ella necesita, tener una serie de infraestructuras emblemáticas para vender su gestión, una gestión inexistente prácticamente de los últimos 8 años, y que pueda convencer a la ciudadanía. En ese sentido, dice, bueno, vamos a terminar la obra del soterramiento de San Pedro, que son 6 millones de euros, y recuerdo a todos los ciudadanos que nos están escuchando que esos 6 millones de euros son un préstamo que se pide al gobierno central, que hay que devolverlo. Es decir, el gobierno central pone 6 millones de euros a disposición del ayuntamiento, y el recuerdo, cuando gobernaba además José Luis Rodríguez Zapatero. Eso es un crédito más, ¿no? Sí, un crédito que hay que devolverlo. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo han pagado los ciudadanos que han pagado con su impuesto este año al ayuntamiento? No. Lo van a pagar los ciudadanos que paguen su impuesto el año que viene, el siguiente, el otro, y así hasta 5 años. Había un periodo de carencia de 2 años, que ya han cumplido, y a partir de ahora habrá que devolver ese préstamo para hacer un soterramiento que no ha contado con la opinión de los sanpedreños, pero lo peor de todo es que es un espacio inútil, Pepe, y tiempo al tiempo vamos a ver cómo ese espacio no va a poder ser utilizado por los sanpedreños como debiera de haber sido. Pero es una ocasión única para darle a San Pedro, bueno, un salto de primerísimo. Un salto cualitativo. Yo espero que no haya error ahí, porque sería una pena que no se aprovechara esta textura. San Pedro lo necesita para pegar un salto. Claro, para crecer desde el punto de vista turístico. Y esto es un ente más que le puede dar cierta solera, vamos. Sí, pero lo único que ha servido la parte del bulevar de soterramiento ha sido para poner 3 chiringuitos y que ya están, como he comentado hace un momento, dados a gente afín al Partido Popular, poner un mercado gourmet, que veremos cómo acaba siendo la concesión dada también a gente afín al Partido Popular, y lo digo hoy, antes de que se haya concedido ese... ¿Todavía no se ha concedido? No, todavía falta por construirse, falta por hacerse, pero está ahí, pendiente. Y veremos cómo finalmente se termina por adjudicar a aquellas personas que están afines al Partido Popular. Veremos cómo todo el negocio que se mueve encima del soterramiento al final acaba en gente afines al Partido Popular. Y esa es la gran pena y la gran desgracia de esta gestión. Y sobre todo cuando estamos hablando de dinero público, dinero de todos los ciudadanos. Y esos 6 millones hay que devolverlos. Bueno, pues eso no lo dice la señora alcaldesa. Parece que los 6 millones vienen como maná caído del cielo, que no lo tiene que pagar nadie. Pagarlo también,
Claro, pero es que la otra obra emblemática que tiene aquí en Marbella es la antigua calle Finlandia, la calle Notario Luis Oliver, donde ahí ha arrasado con todos los árboles, ha puesto pseudo peatonal, no se sabe muy bien, a efectos de generarle un negocio sustancial a una empresa que ha comprado unos aparcamientos. Un aparcamiento que no nos olvidemos que era terreno público, que sí, que se vendió por parte del GIL, se hizo ahí un tejemaneje y fue complicado recuperarlo. Pero hemos perdido la titularidad pública de la totalidad de ese terreno. Tenía que haber sido público desde los de arriba hasta los de abajo. Y ahora no. Ahora ya es un servicio público que se presta, pero con titularidad privada. El ayuntamiento no ha habido ninguna aportación por la construcción de ese aparcamiento al ayuntamiento. Sí, el uso público de la parte de arriba con unos jardines, unos parques y unas pistas de pádel. Y eso lo hace la empresa, ¿no? Claro, y la gestión de esas actividades deportivas no van a ser gestionadas por parte del propio ayuntamiento, sino que va a ser el sector privado quien lo gestione. ¿Por qué? Pues porque la señora Muñoz y su equipo de gobierno son incapaces de gestionar absolutamente nada. Mira, Pepe, le estamos pagando todos los meses. Pero perdona, Ricardo, esa zona es pública, la zona deportiva pública, ¿no? Sí, pública, pero gestionado privadamente. El uso puede ser público. Y la propiedad, en este caso, es privada. Claro, es privada siempre, cuando se abre una empresa, se va a ganar dinero, no se va a perder. Claro, pero una cosa es que se utilice dinero público para acondicionar una calle, pensando solamente en la calle y no pensando en los ciudadanos, pensando en la empresa y no pensando en los ciudadanos, o la otra opción, vamos a pensar en los ciudadanos y vamos a pensar en la empresa, vamos a conjugar una cosa con la otra. Desde el Partido Socialista no estamos en contra de los empresarios, al contrario, son los generadores de riqueza y los generadores de empleo. ¿Estáis en contra de que sea un aparcamiento ahí? Tampoco. No, lo que hace falta... Porque yo, sinceramente, lo que hace falta, es necesario. Claro, pero Pepe, lo que hace falta es un cambio de modelo de este municipio. Tú hablas de las formas, ¿no? Claro, hablo de las formas y también del fondo. Hablo de las formas que no son las que no son ortodoxas, pero hablo del fondo. ¿Y por qué hablo del fondo, Pepe? Porque el centro de Marbella cada vez está desapareciendo el negocio, porque es cada vez mucho más complicado entrar en el centro de Marbella. El otro día estábamos escuchando a José Eduardo diciendo hablando sobre los precios de Ricardo Soriano. El problema de Ricardo Soriano y el resto del centro del casco histórico de Marbella es que no se puede entrar en Marbella. No hay aparcamientos, no hay sitio donde entrar, permear fácilmente al centro urbano. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final el centro urbano se queda exclusivamente para aquellas personas que nos visitan, aquellos turistas que nos visitan, que se quedan en los hoteles del centro. Como puede ser el Fuerte, como puede ser la Residencia Lima, como puede ser el San Cristóbal, etcétera, etcétera. Y ese es lo que esos turistas que están dentro del centro de Marbella son los que generan... pueblecito Efectivamente. Y Marbella es algo más. Claro que es algo más. No puede ser que Ricardo Soriano cada vez vaya perdiendo caché en cuanto al lujo que se presenta o se ha presentado siempre en Ricardo Soriano. No puede ser que el centro de Marbella vaya uno caminando y vea, se alquila, se vende, se traspasa. No puede ser. Y hay otra cosa también preocupante. En Ricardo Soriano, al lado de Unicaja, un poquito más allá, ¿no? Había una empresa de una firma de postín, ha cerrado, y han puesto una cervecería. Claro. Pero el cambio ha sido brutal en cuanto a imagen, en cuanto a muchas cosas. Claro. ¿Qué queremos? ¿Un negocio de lujo o un negocio que lo que vaya pretendiendo sea el volumen? Y no, evidentemente... Pero esa zona es para darle solera, para darle... Claro, ¿y por qué? Pues porque eso es lo que da valor añadido al término municipal, a todo el término municipal. Claro. Y estamos viendo cómo sistemáticamente se complica o se dificulta la entrada a Marbella y se beneficia la entrada a grandes centros comerciales, como puede ser La Cañada. Y no quiero entrar en más cuestiones de La Cañada porque, en fin, podría tirar un programa entero hablando de su dueño, porque es que además, y de lo que ello implica. Quiero que me explique, no a mí, a la audiencia, ¿no? El tema de los presupuestos, en términos generales, las partidas, cuáles, si son
digamos, si es un presupuesto factible para la ciudad, un presupuesto del 2015 que va a darle cobertura, que va a crear riqueza, que va a crear empleo, etcétera, etcétera. Sí. El presupuesto básicamente es un copia y pega del presupuesto del año pasado, del anterior, del otro, así desde los últimos 8 años. Han sido copia y pega. Lo único que ha habido ha sido variaciones en los ingresos. Se ha ido ingresando más y entonces se ha ido generando mayor gasto. ¿Por qué se ha ido ingresando más? Porque le estamos cobrando más dinero a los vecinos. No hay más. El IBI ha subido, la basura ha subido, la recaudación por multa de tráfico sube. Entonces, esa recaudación de más que se produce la destinan a, en cierto modo, a inversiones. Al principio no había absolutamente ningún sitio donde poder invertir, prácticamente no se invierte, se malinvierte en aquellas pocas cosas que se puede hacer y se van vendiendo mucho humo, pero no se invierte. Las inversiones vienen con un balón de oxígeno que recibe la señora Muñoz, enorme, que fue el Plan Proteja de la Junta de Andalucía, donde vinieron 21 millones de euros para invertir directamente al 100% con recursos de todos los andaluces, insisto, 21 millones entre los años 2009, 2010 y 2011, y entraron también del Plan ZP, ese plan Zapatero que fue criticado porque era un despilfarro. Bueno, pues aquí llegaron a este municipio cerca de 35 millones de euros para inversiones. Todo eso está reflejado en el paseo marítimo, en parques como el Parque de la Virgen del Rocío en San Pedro, o, en fin, toda la parte del litoral de los paseos marítimos fue hecho con esos fondos más los planes Cualifica, insisto, planes Cualifica que llegaron con una cantidad sustancial, y hablo en torno a los 15 millones de euros. Eso no está funcionando ahora, ¿no? No, está paralizado, no hay recursos, no hay dinero que se invierte. No hay, y evidentemente estamos en una situación que no permite el que haya un volumen sustancial de inversiones. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, quienes tienen que hacer esas inversiones de grandes infraestructuras, o bien es el Gobierno central o es el Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Y por qué no invierte el Gobierno central? Y no, vamos, estaba pensando, digo, voy a defender la gestión del Partido Popular en el Gobierno central. No se trata de eso, sino que se trata de poner lo blanco, blanco, lo negro, negro. Efectivamente, se trata de poner encima de la mesa cuál es la situación actual. Y no hay dinero, no hay dinero. Hay grandes recortes que obligan a mantener el déficit en unos niveles determinados, la deuda en unos niveles determinados, y no hay dinero para gastar, no hay dinero para invertir. Por tanto, el Gobierno central no está invirtiendo en nuevas actuaciones. Sí, pero la Junta pero está es que igual. la Junta de Andalucía le pasa exactamente lo mismo. La Junta no hay los presupuestos del año próximo, no hay solamente, corrígeme si no es así, ¿no? Solamente 3 o 4 millones, creo, para el tema del hospital comarcal. Sí. Y bueno, comentaba el equipo de gobierno que no hay ni para temas sociales. Efectivamente. No, pero para temas sociales sí que hay. Eso sí que es una demagogia, eso es una falta de respeto, y lo digo porque eso sí que ¿Está reflejado en los presupuestos? La ley de dependencia. Otra cosa es que se quiera hacer un uso torticero y manipulador de la información. Pero si tú hablas de servicios sociales y hablo de la dependencia, desde el Partido Popular de aquí, de Marbella, la señora Ángeles Muñoz ha querido meter miedo en el cuerpo a los ciudadanos. Y es que todos y cada una de las personas que están cobrando la dependencia a día de hoy, la van a seguir cobrando. Todos aquellos que entren en un proceso de dependencia severa, también. Ahora bien, es verdad que había establecido por parte de la Junta de Andalucía que a medida que fuese pasando el tiempo, aquellas personas con un menor grado de dependencia pudieran también acogerse a una ayuda. Estos son los que no van a acogerse a esa ayuda, pero todos y cada uno de las personas con dependencia severa o que están a día de hoy cobrando la dependencia van a seguir cobrando. Esas prestaciones no las van a perder. No. Están reflejadas en... Pero voy más allá, voy un paso más allá, Pepe. Andalucía es la única comunidad que de verdad está dotando a aquellas personas con dificultades para moverse de un dinero para que sus familiares, que son los que les cuidan habitualmente y especialmente las mujeres, puedan dedicarse a otras cosas y puedan contratar a alguien para que cuide de esas personas dependientes. Y es una estructura que lo que va buscando es, por un lado, fomentar el empleo
porque es muy intensivo en mano de obra de personas. Y sobre todo, mejorar la calidad de vida, especialmente. Entonces, que se quiera utilizar la demagogia, no, es que ahora le tendría que corresponder y no se está pagando. Sí, ¿por qué? Porque entre otras cosas hay 2.500 millones de euros menos este año que el año anterior, que ya había otros 2.000 y pico millones de euros menos. El gobierno central ha hecho recorte también a la Junta de Andalucía. Claro, sí, ese es el problema, Pepe. El problema es que aquí no hay una máquina que tú le puedas dar a la manivela para que haga dinero. Entonces, vamos a ser realistas. ¿Hay dinero en la Junta de Andalucía para poder invertir? No. ¿Qué es lo prioritario? Precisamente las cuestiones sociales. El que la gente, como mínimo, tenga un suelo digno para poder subsistir. Ni siquiera estoy diciendo vivir, Pepe, subsistir. Pues eso se garantiza. Pero es que, voy al siguiente paso, ¿el gobierno de la nación tiene dinero? No. ¿Y el gobierno de la nación ha restringido los recursos al gobierno regional? Sí. Y a casi todos, no a todos, pero a casi todos. Y ese es el gran problema que está sufriendo este país. No hay inyección de dinero. Y esa falta de inyección de dinero es la que hace que lo que tú tengas que reducir sea sobre todo en inversiones. Es que a la ciudadanía lo que quiere es que se le cuente la realidad de las cosas, las verdades. Decir que se va a construir esto o lo otro, cuando en realidad no hay dinero para hacer eso, bueno, es una falta de respeto, es una falta de... muchas cosas malas, vamos. Cuando un político habla y sabe en su fuero interno de que eso no se va a hacer porque no hay dinero, no lo diga, joder. No, pero tú sabes, Pepe, yo estoy convencido, y esto es una autocrítica que hago en la política en general. Yo creo que llega un momento que el propio político se cree sus propias mentiras. Yeah. Y eso lo estamos viendo sistemáticamente a día de hoy en todos los medios de comunicación. Pero es que eso ocurre además hasta a nivel local. Que cuando tú me preguntabas, ¿la transparencia, hay visos de que se produzca un cambio en la transparencia por parte del equipo de gobierno? Y te digo, no. ¿Por qué? Pues porque no quieren escuchar, se creen sus propias mentiras. Te dicen mentiras sabiendo que son mentiras, y incluso a puertas cerradas. Y tú tienes que decirle, mira, que esto no es así, por esto. Tengo documentación que me avala que esto es de otra forma. No, pero bueno, pues sí, pues es verdad, pero bueno, pero tú sabes. Y ese es el gran problema, que se creen sus propias mentiras. El ser político no te da derecho a mentir a nadie, pero no te da derecho a mirar por encima del hombro a nadie, Pepe. Ni tiene varita mágica que soluciona los problemas. Nada, pero sí, ¿tú sabes la varita mágica cuál es? La imaginación. Hombre, la imaginación. Cuando tú tienes imaginación... La honestidad y la responsabilidad. Claro. Y cuando tú tienes claro que tu objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente, las cosas salen de otra forma distinta. Ahora, cuando tu objetivo es pasearte por el Starlight, el llegar y salir en determinados medios de comunicación a nivel nacional diciendo que bueno soy, que esto es una maravilla, pues evidentemente pierdes el objetivo final, que es precisamente mejorar la calidad de vida de todo el mundo. Y ese es el gran problema que tienen a día de hoy los señores que nos gobiernan. No puedo desaprovechar el hacerte esta pregunta porque el equipo de gobierno lo menciona cada 2 por 3 y lógicamente quiero que si tienes respuesta, ¿no? Ha mencionado que efectivamente la situación económica, tanto del gobierno central, Junta de Andalucía, etcétera, lastimosa, vale, ¿no? Pero en Marbella se da una circunstancia muy especial. Como tú sabes, esos 100 millones que se prestó, hay que devolverlo, pero en su día, que cosa que a mí personalmente me alegró, ¿no? En su día hay un entente de acuerdo de que ese dinero se va a emplear en invertir en esa infraestructura que es necesaria en nuestro municipio, en tema de salud, tema de colegios, Palacio de Justicia, etcétera, ¿no? Y parece ser que eso, digo parece ser porque ya han pasado 4 meses y nadie mueve nada. ¿Qué postura, explícanos, tú crees que se va a realizar eso? ¿Crees que se va a celebrar la reunión que habéis aprobado en un pleno, además por unanimidad? Cosa que en los 3 años busca 2 o 3 cosas nada más, de aprobarlo por unanimidad. Bien, ¿qué
¿Qué camino, qué hoja de ruta hay relacionada con este tema? ¿O no hay hoja de ruta? Debiera de haberla. ¿Me has entendido, no? Perfectamente, Vale. Pepe. Debiera de haberla. Debiera de haberla. Otra cosa es que se quiera llevar a cabo. Como tú bien has dicho, se ha aprobado por unanimidad crear tener las herramientas suficientes para que efectivamente todo lo que se devuelva a la Junta de Andalucía. Esa es una pregunta muy directa. ¿El PSOE local está de acuerdo de que ese dinero revierta en infraestructura necesaria en el municipio de Marbella? Pues claro, Pepe, es que de cajón. Es que no entiendo por qué se intenta poner en nuestra boca cosas que no son. Y digo que es así, es decir, estamos especialmente interesados en que la devolución del préstamo sea para inversiones y sea además también un revulsivo para generar empleo. Esos tienen que ser los dos pilares básicos para los que se utilice esos 100 millones de euros. Sería un balón de oxígeno para el municipio. Claro, enorme. De primera. Pero yo quiero hacer un pequeño resumen de qué es lo que pasó con esos 100 millones de euros. Este ayuntamiento estaba en bancarrota. En el año 2007, cuando se interviene, sí, este ayuntamiento estaba en bancarrota. ¿Qué ocurre? Que se destinan 100 millones de euros desde la Junta de Andalucía para pagar básicamente los salarios de los trabajadores, porque no había dinero. Había sido un ayuntamiento esquilmado, a pesar de ser un ayuntamiento muy para rico. Pagar la luz, vamos. Y la luz, sí, los gastos corrientes, los básicos, porque si no hubiesen tenido que cerrarlo. Se ponen esos 100 millones y se llega a un acuerdo para devolver esos 100 millones de euros. Bien. Y en esos 100 millones se contemplan que desde el 2007 al 2017 se iban a devolver esos 100 millones de euros poco a poco. La señora alcaldesa, que es especialista en posponer los problemas, las soluciones a los problemas, pues no paga un duro en el 2007, no paga un duro en el 2008, no paga un duro en el 2009, no paga un duro en el 2010, y es en el 2011 cuando empieza a pagar. ¿Y a cambio de qué? A cambio de bienes que tiene el propio ayuntamiento, como la antigua oficina de turismo, o la antigua delegación de turismo. Una dación, ¿no? Una dación. Que todos recordarán que es donde está el Pirulí, la parte antes de llegar al Pirulí, pues allí estaba urbanismo, y se lo cedió a la Junta de Andalucía a cambio de 4 millones y medio. ¿Cuánto? 4 millones y medio. Sí. Poco, ¿no? Creo yo, ¿no? Bueno, depende. Son unos sótanos, son, en fin. Yo es que no lo conozco por dentro. Bueno, sí lo conozco, pero... Y a cambio, aparte de lo de la oficina de urbanismo, a cambio de las facturas que había pendientes de pago, o supuestamente pendientes de pago, por parte de la Junta de Andalucía con el ayuntamiento. Se compensan una cosa con la otra y tal. Ese sistema se utiliza en el año 2011 y en el 2012. Llega en el 2013 y se genera otra vez de nuevo el conflicto. Se utilizan a los trabajadores. Entonces, dinero metálico no se ha empleado para pagar la deuda. Este año 2014 ha sido el primer año que se ha puesto encima de la mesa dinero metálico para pagar la deuda. El primer año. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que por desgracia, Pepe, se vuelve a utilizar este tema como arma política contra una sigla determinada. Y eso al final es malo para los ciudadanos. Es malo. ¿Por qué? Pues porque, vamos, si todos hemos llegado a un acuerdo de defender una postura determinada, y además lo hemos aprobado en el Pleno, pero es más, si entre todos hemos entablado conversaciones con la delegación con el delegado del gobierno, con la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, donde hay mucha predisposición para llevarlo a cabo y firmarlo. Ese asunto no sentó muy bien al equipo de gobierno. No, porque tomamos la iniciativa simplemente, Pepe. Cuando tú tienes un equipo de gobierno que no te hace gestión, cuando tienes un equipo de gobierno que tiene que solventar un problema, que no solamente no lo solventa, sino lo agudiza, y ni siquiera llama por teléfono a la Junta de Andalucía para tener reuniones, para buscarle soluciones. Sí, que no paran de llamar y eso, tal, que nada. Igual que también tiene de tiempo eso inmemorial un escrito a la presidenta de la Junta de Andalucía solicitándole una entrevista y no hay respuesta. No es que no la reciba, no,
Que no hay respuesta. Eso es insultar la inteligencia del ciudadano, Pepe. Y te cuento por qué. Porque, vamos a ver, nosotros, el Partido Socialista, nos fuimos y nos reunimos con la... Con el delegado de gobierno. Con la consejera, consejera de Hacienda. Tuvimos una reunión con la consejera de Hacienda, en la que estaba yo, en aquella reunión, le planteábamos el problema que tenía el Ayuntamiento de Marbella. ¿Y cuál era la postura de la delegada? Abierta, sin ningún tipo de problema. A raíz de aquella conversación, nos pusimos en contacto con el resto de los partidos políticos, con los partidos políticos de la oposición y del equipo de gobierno. ¿Qué ocurre? Que fue cuando se lleva a cabo la primera reunión con la consejera de Hacienda. Se llega a unos acuerdos de posponer el pago. Esa era también otra pregunta. ¿Ustedes estáis de acuerdo de que se fraccione más, con más fecha el pago, no? Sí. Vamos a ver. Pepe, el problema, estamos de acuerdo en cualquier cosa razonable. Claro, cualquier cosa que sea beneficioso para este municipio y sea beneficioso además para todos los andaluces, porque no deja de ser dinero andaluz y no deja de haber una responsabilidad por nuestra parte. Pero estamos abiertos a sentarnos y solucionarlo, pero han pasado años. Mira, Pepe, yo entré en este ayuntamiento como concejal en el año 2011. Desde el año 2011 a día de hoy, que estamos en el 2014, ¿ha habido tiempo para solucionarlo? Por todos lados. ¿Ha habido voluntad? No. ¿Se ha querido sentarse con la Junta de Andalucía? No. Es verdad, dices tú, le hemos pedido una reunión con la presidenta de la Junta de Andalucía, con Susana, y no hemos tenido respuesta. Es que a lo mejor el canal no es directamente decirle, mira, que queremos una reunión con Susana, la presidenta de la Junta de Andalucía, para tratar el problema de la devolución de los 100 millones. Es como si yo soy alcalde de este municipio, Pepe, alcaldesa es veterana y sabe cómo se mueven esas cosas. Claro, y sabe cómo moverse para que no tenga ningún tipo de resultado. Tú imagínate que yo soy alcalde de este ayuntamiento, Pepe. Yo llamo por teléfono a Rajoy y le digo, mira, Rajoy, que quiero una reunión contigo para solucionar el tema de la devolución de la deuda que hay con Seguridad Social y con Hacienda de 250 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque quiero que esos 250 millones de euros que le tenemos que devolver a Hacienda y a la Seguridad Social se reinviertan en Marbella. ¿Tú crees que Rajoy va a tener una reunión conmigo? Pepe, con sentido común. Yo lo digo porque pero es lo que siento así. Pero, perdóname, es que hay decisiones de Junta de Andalucía de que están de acuerdo de que se invierta. Claro, pero si es que nadie ha dicho que no. Otra cosa distinta es que lo que no va a permitir la Junta de Andalucía es que le impongan dónde hay que invertir. Que la Junta, esos son los flecos que hay que limar. Es decir, hay que hacer un calendario de inversiones y hay que decir un calendario de prioridades y hay que poner encima de la mesa cuáles son las necesidades que hay. La pena es que no tenemos mucho tiempo, pero una última pregunta, respóndeme rápido porque quiero terminar con el tema San Pedro. ¿Cómo está la situación ahora mismo de ese tema? Del tema de la reunión, de la deuda, etcétera. ¿Cómo está ahora mismo? En cuanto a San Pedro. En cuanto a la posición de que si se va a ejecutar la reunión con la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. ¿Cómo está ahora mismo? Ahora mismo estamos a la espera de que la señora alcaldesa nos reúna la mesa, en donde estaremos todos los partidos políticos, para llegar a una reunión con la consejera de Hacienda. Pero la consejera está, digamos... Sí, abierta cuando queramos. Otra cosa es que queremos dejar pasar el tiempo, Pepe, ¿por qué? Y te lo voy a decir hoy, que todavía faltan 6 meses para las elecciones. Porque interesa en el mes de marzo, que es cuando todos los marzos hay que hacer pagos para devolver ese anticipo, para que escuchemos a la señora alcaldesa poner de vuelta y media a la Junta de Andalucía porque hay que devolver una cosa que es de ella. Y es todo con una intencionalidad muy clara, las elecciones municipales. Y ella piensa que como no tiene gestión que vender, ella piensa que intentando poner a la Junta de Andalucía como la perversa y la mala y la malvada de este cuento, al final va a ganar adeptos.
Y la realidad no es esa, la realidad es que los ciudadanos están hasta las narices, Pepe, de todos nosotros. Y eso indigna. Y o cambiamos la forma de hacer política y la forma de relacionarnos con la gente, o al final acabarán tirándonos huevos podridos o piedras encima de nuestras casas. Mira, para terminar, porque llevamos casi una hora, un resumen de San Pedro, ¿cómo está? Te lo digo al ser secretario general de San Pedro, ser concejal del Ayuntamiento por San Pedro, en términos generales. Muy breve, Pepe, para que no nos echen la bronca en realización. San Pedro adolece de muchísimas cosas. San Pedro necesita que la gente de San Pedro, los que vivimos en San Pedro, que sabemos las necesidades de San Pedro, gestionemos por San Pedro y para San Pedro. ¿Por qué? Pues porque San Pedro está, bueno, como todo el término municipal, está sucio. San Pedro no cubre las necesidades de infraestructura que demandan los sanpedreños. ¿Y quiénes saben cuáles son las necesidades de los sanpedreños? Los propios sanpedreños. Claro. Lo que no puede ser es que las decisiones se tomen desde la Plaza de los Naranjos, pero no lo quiero decir como una cuestión de enfrentar a uno sobre otro, no, la digo como una cuestión de sentido común. Si yo vivo en Las Chapas, ¿cómo voy a saber qué es lo que está pasando en San Pedro? Y si yo vivo en San Pedro, ¿cómo voy a saber qué es lo que está pasando en Las Chapas? Porque no tengo tiempo físico suficiente para estar moviéndome de un lado para otro. Puedo tener una idea generalizada. ¿Y los 2 distritos que se han creado no ha servido para mucho? Para nada, para un despilfarro de recursos humanos y económicos, porque encima hay que contratar a 2 directores de distrito. De tal manera que al final las necesidades no se están cubriendo. Pepe, hemos gastado 6 millones de euros o vamos a gastar 6 millones de euros al final en la parte de arriba del soterramiento, en un bulevar donde hay un puente que es el que más coste suscita dentro de la obra del bulevar, que no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Pues porque va de este a oeste. Y nadie se va a montar encima de un puente cuando no tiene dónde bajarse. Mientras que si tú hubiese hecho ese puente de norte a sur y tú hubiese abierto para ver el mar, para acercar San Pedro a la playa, al mar, hubiera ganado mucho entero. ¿Qué es lo que ha hecho? Que poniendo un puente de este a oeste, estás poniendo una barrera física y visual para que los sanpedreños bajen hacia abajo. El gran problema de San Pedro de siempre ha sido la 340, que estaba demasiado arriba con respecto al mar. Y siempre se ha vivido en San Pedro de la 340 hacia el norte. El intercambio comercial natural de San Pedro ha sido con Ronda. Entonces siempre se ha crecido hacia arriba. No se ha crecido hacia abajo, no es un punto turístico, es un punto es un trapiche, es un punto de comercio. Y el equipo de gobierno actual no tiene ninguna intención, ni la capacidad, ni la imaginación para cambiarlo. ¿La solución de San Pedro pasa por una decisión política? Sin duda. Sí. Por dotar económicamente y de recursos humanos a San Pedro, es que es de sentido común. Es que vamos, si cogemos el término municipal de Marbella y se lo damos para que lo gestione a alguien que no conoce Marbella, no ha vivido nunca aquí, y tú le planteas los problemas que tiene este municipio, te da soluciones rápidas. Claro. Es simple. Otra cosa es que haya voluntad política para hacerlo o no. En fin. Bueno, Ricardo, que gracias como siempre por... Nada, gracias a vosotros. Y bueno, y desearte suerte. Muchas gracias. Gracias por seguirnos, buenas noches y hasta la próxima.